Eratóstenes de Cirene fue un erudito de la antigua Grecia, matemático, geógrafo, poeta, astrónomo y teórico musical. Fue un hombre de erudición y llegó a ser el bibliotecario jefe de la Biblioteca de Alejandría. Su obra es comparable a lo que hoy se conoce como el estudio de la geografía, e introdujo parte de la terminología que todavía se utiliza hoy en día, llegando incluso a acuñar los términos geografía y geógrafo. Es conocido por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra, lo cual hizo utilizando los extensos resultados de encuestas a los que tuvo acceso en su puesto en la biblioteca. Su cálculo fue notablemente preciso. Su margen de error resultó ser inferior al 1%. Fue el primero en calcular la inclinación axial de la Tierra, que también demostró tener una precisión notable. Creó la primera proyección global del mundo, incorporando paralelos y meridianos basados en el conocimiento geográfico disponible en su época. Eratóstenes fue el fundador de la cronología científica. Utilizó registros egipcios y persas para estimar las fechas de los principales acontecimientos de la guerra de Troya, fechando el saqueo de Troya en 1183 a.C. En teoría de números, introdujo la criba de Eratóstenes, un método eficiente para identificar números primos y compuestos. Fue una figura influyente en muchos campos, anhelando comprender las complejidades del mundo entero. Sus devotos lo apodaron Pentatlos, en honor a los atletas olímpicos que eran competidores de alto nivel, pues había demostrado ser un experto en todas las áreas del saber. Sin embargo, según una entrada en la Suda, una enciclopedia del siglo X, algunos críticos lo despreciaron, llamándolo el número 2 porque siempre quedaba segundo en todos sus esfuerzos. Hijo de Aglao. Eratóstenes nació en el 276 a.C. en Cirene. Cirene, que hoy forma parte de la actual Libia, había sido fundada por los griegos siglos antes y se convirtió en la capital de Pentápolis, un país con 5 ciudades: Cirene, Arsínoe, Berenice, Ptolemias y Apolonia. Cirene se convirtió en un lugar de cultivo, donde floreció el conocimiento. Como cualquier joven griego de la época, Eratóstenes habría estudiado en el gimnasio local, donde habría aprendido habilidades físicas y discurso social, así como lectura, escritura, aritmética, poesía y música. Estas obras y sus grandes habilidades poéticas llevaron al rey Ptolomeo III, Evergetes, a buscar colocarlo como bibliotecario en la Biblioteca de Alejandría, en el año 245 a.C. Eratóstenes, que entonces tenía 30 años, aceptó la invitación de Ptolomeo y viajó a Alejandría, donde vivió el resto de su vida. En unos 5 años, se convirtió en bibliotecario jefe, un puesto que el poeta Apolonio Rodio había ocupado anteriormente. Como jefe de la biblioteca, Eratóstenes instruyó a los hijos de Ptolomeo, incluido Ptolomeo IV Filopator, que se convirtió en el cuarto faraón tolemaico. Amplió los fondos de la biblioteca. En Alejandría todos los libros debían entregarse para su duplicación. Se decía que estos se copiaban con tanta precisión que era imposible saber si la biblioteca había devuelto el original o la copia. Intentó mantener la reputación de la Biblioteca de Alejandría contra la competencia de la Biblioteca de Pérgamo. Eratóstenes realizó varias contribuciones importantes a las matemáticas y la ciencia, y fue amigo de Arquímedes. Alrededor del 255 a.C., inventó la esfera armilar. En Sobre los movimientos circulares de los cuerpos celestes, Cleomedes le atribuyó el cálculo de la circunferencia de la Tierra con gran precisión alrededor del 240 a.C. Eratóstenes creía que en cada nación existían el bien y el mal, y criticó a Aristóteles por argumentar que la humanidad estaba dividida entre griegos y bárbaros, así como por argumentar que los griegos debían mantenerse racialmente puros. Al envejecer, contrajo oftalmía y quedó ciego alrededor del año 195 a.C. La medición de la circunferencia de la Tierra es el más famoso entre los resultados obtenidos por Eratóstenes, quien estimó que el meridiano tiene una longitud de 252.000 estadios, lo que sería de 39.060 a 40.320 kilómetros o 24.270 a 25.050 millas,
con un error en el valor real entre -2.4% y más 0.8%, asumiendo un valor para el estadio entre 155 y 160 metros. Eratóstenes describió su técnica de medición de arco en un libro titulado Sobre la medida de la Tierra, que no se ha conservado. Sin embargo, se ha conservado una versión simplificada del método, descrita por Cleomedes. Las mediciones modernas de la circunferencia real alrededor del ecuador son de 40.075.017 kilómetros, y pasando por los polos, la circunferencia es de 40.007.863 kilómetros. El método simplificado funciona considerando dos ciudades a lo largo del mismo meridiano, y midiendo tanto la distancia entre ellas, como la diferencia de ángulos de las sombras proyectadas por el Sol sobre una vara vertical, un gnomon, en cada ciudad al mediodía del solsticio de verano. Las dos ciudades utilizadas fueron Alejandría y Siena, la actual Asuán, y la distancia entre ellas fue medida por vematistas profesionales. Un cálculo geométrico revela que la circunferencia de la Tierra es la distancia entre las dos ciudades dividida por la diferencia de ángulos de sombra, expresada como una fracción de una vuelta. Eratóstenes continuó con su conocimiento sobre la Tierra. Usando sus descubrimientos y conocimiento de su tamaño y forma, comenzó a dibujarla. En la biblioteca de Alejandría, tuvo acceso a varios libros de viajes que contenían varios elementos de información y representaciones del mundo que necesitaban ser reunidos en algún formato organizado. En su obra de 3 volúmenes Geografía, describió y cartografió todo su mundo conocido, incluso dividiendo la Tierra en 5 zonas climáticas, 2 zonas de congelación alrededor de los polos, 2 zonas templadas y una zona que abarca el Ecuador y los trópicos. Este libro es el primer ejemplo registrado de muchos términos que todavía se usan hoy en día, incluyendo el nombre de la disciplina geografía. Colocó cuadrículas de líneas superpuestas sobre la superficie de la Tierra. Usó paralelos y meridianos para unir cada lugar del mundo. Ahora era posible estimar la distancia desde ubicaciones remotas con esta red sobre la superficie de la Tierra. En la geografía se mostraban los nombres de más de 400 ciudades y sus ubicaciones, algo nunca antes logrado. Sin embargo, su geografía se ha perdido para la historia, aunque se pueden reconstruir fragmentos de la obra de otros grandes historiadores como Plinio, Polibio, Estrabón y Marciano. Si bien esta obra es la más antigua en la que podemos rastrear ciertas ideas, palabras y conceptos en el registro histórico, es posible que contribuciones anteriores se hayan perdido. El primer libro fue una especie de introducción y ofreció una revisión de sus predecesores, reconociendo sus contribuciones que recopiló en la biblioteca. En este libro, Eratóstenes denunció a Homero por no proporcionar ninguna perspectiva sobre lo que ahora describía como geografía. Su desaprobación de la topografía de Homero enfureció a muchos que creían que el mundo representado en la Odisea era legítimo. También comentó sobre las ideas de la naturaleza y el origen de la Tierra. Pensaba que la Tierra era un globo inamovible mientras su superficie cambiaba. Planteó la hipótesis de que en un tiempo el Mediterráneo había sido un vasto lago que cubría los países que lo rodeaban y que solo se conectó con el océano por el oeste, cuando se abrió un paso en algún momento de su historia. Según Estrabón, Eratóstenes argumentó contra la dicotomía greco-bárbara. Afirma que Alejandro ignoró a sus consejeros al considerar a todas las personas con derecho y gobierno. Estrabón afirma que Eratóstenes se equivocó al afirmar que Alejandro había ignorado el consejo de sus consejeros. Estrabón argumenta que fue la interpretación de Alejandro de su verdadera intención reconocer que en algunas personas prevalecen el respeto a la ley y el instinto político, así como las cualidades asociadas con la educación y la capacidad de expresión. Eusebio de Cesarea en su Preparatio Evangelica incluye un breve capítulo de 3 frases sobre las distancias celestes, en el libro 15, capítulo 53. Afirma simplemente que Eratóstenes encontró que la distancia al Sol era literalmente de 480.000 miríadas de estadios, y la distancia a la Luna es de 780.000 estadios. La expresión para la distancia al Sol se ha traducido como 4.080.000 estadios, según la traducción de 1903 de E. H. Gifford, o como 804 millones estadios, según la edición de Edouard Desplaces,
de 1974 a 1991. El significado depende de si Eusebio se refería a 400 miríadas más 80.000 o a 480.000 miríadas. Con un estadio de 185 metros, es decir, 607 pies, 804 millones estadios, equivalen a 149 millones de kilómetros, aproximadamente la distancia de la Tierra al Sol. Eratóstenes también calculó el diámetro del Sol. Según Macrobio, Eratóstenes estimó que el diámetro del Sol era aproximadamente 27 veces el de la Tierra. La cifra real es de aproximadamente 109 veces. Durante su estancia en la Biblioteca de Alejandría, Eratóstenes ideó un calendario basándose en sus predicciones sobre la eclíptica terrestre. Calculó que el año tiene 365 días y que cada 4 años tendría 366. Eratóstenes propuso un algoritmo sencillo para hallar números primos. Este algoritmo se conoce en matemáticas como la criba de Eratóstenes. En matemáticas, la criba de Eratóstenes, una de varias cribas de números primos, es un algoritmo simple y antiguo para encontrar todos los números primos hasta un límite dado. Lo hace marcando iterativamente como compuestos, es decir, no primos, los múltiplos de cada primo, comenzando con los múltiplos de 2. Los múltiplos de un primo dado se generan a partir de ese primo, como una secuencia de números con la misma diferencia, igual a ese primo, entre números consecutivos. Esta es la distinción clave de la criba de usar la división de prueba para probar secuencialmente cada número candidato para la divisibilidad por cada primo. Al envejecer, contrajo oftalmía y quedó ciego alrededor del año 195 a.C. La pérdida de la capacidad de leer y observar la naturaleza lo atormentó y deprimió, lo que lo llevó a morir de hambre voluntariamente. Murió en el año 194 a.C. a los 82 años en Alejandría.